Saludos amigos del canal Yo Soy Humano Luz. Nos complace darles la bienvenida a este nuevo video de Rodrigo Romo, enfocado en la estructura de la ancestralidad indígena en América Latina. Este contenido fue creado a solicitud de Pluma Blanca, quien expresó el deseo de difundir esta información en las Américas para activar las memorias celulares, despertar y expandir la conciencia de quienes lo escuchen. Los españoles prohibieron la expresión religiosa de los incas, mapuches, mayas, toltecas, olmecas y otros pueblos nativos. Cada uno de estos grupos, desde México hasta la Patagonia, poseía sus propios conceptos religiosos arraigados en su historia y tradiciones únicas. Durante la colonización, los espíritus de los fallecidos se comunicaban a través de los sacerdotes, transmitiendo historias sobre la vida social, religiosa y alimentaria de sus comunidades. Los indígenas, al mezclarse con el catolicismo impuesto, fusionaron sus creencias y tradiciones con los nuevos dogmas, basándose en su memoria genética y sus experiencias ancestrales. Este proceso dio lugar al surgimiento del chamanismo, una conexión profunda con la memoria celular del pueblo y sus raíces espirituales, que se entrelazaban con los principios religiosos del Vaticano. Esta combinación única de influencias generó diversas líneas de chamanismo en América. El chamanismo, por tanto, se sustenta en dos pilares fundamentales: la religión impuesta y la memoria ancestral de los pueblos que habitaban estas tierras antes, durante y después de la invasión española. Preparémonos para sumergirnos en un profundo análisis de la mano de Rodrigo Romo, quien nos guiará a través de las complejidades y significados de este importante tema. Sus conocimientos nos ofrecerán una perspectiva única y esclarecedora, invitándonos a reflexionar y comprender más a fondo la relevancia de este tema en nuestras vidas. Estamos ante una oportunidad invaluable de aprendizaje y crecimiento personal. Acompañemos a Rodrigo en este viaje de descubrimiento y enriquecimiento espiritual. Recuerden darle like al video y compartirlo para una mayor difusión. Si tienen un aporte, una consulta, lo dejan en la caja de comentarios, lo leeremos y trataremos de responderlo. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido de calidad. Si desean seguir explorando este fascinante universo de conocimiento, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Atentamente, yo soy Humano Luz. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Como prometido, con un poco de atraso que me quedé dormido. Me tumbé un poquito para descansar y me dormí 45 minutos, estaba cansado. Bueno, como dije hoy por la mañana, esta es una live en castellano para cumplir lo que dije, que iba a hacer algunas lives en español para toda América Latina y España. Bueno, incluso esta noche, el Pluma Blanca me pidió que hiciera un tema de lo que tenemos acá. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de ancestralidad indígena de toda América Latina. Eso incluye Brasil también. Pero los países más castigados con el Vaticano por la imposición del catolicismo fueron los países conquistados por los españoles. La mano de hierro de los españoles siempre fue muy dura por parte de la estructura religiosa, mucho más que los portugueses.
aquí hay una cosa importante que entiendan. Los portugueses, como país, como institución, es más vieja que España incluso, ¿ya? Porque Lusitania, Portugal, ¿ya? Viene de un terreno que fue dado por el hermano del primer rey de Portugal cuando echa los moros del territorio de la península ibérica, les gana la guerra. Entonces, los templarios estaban siendo perseguidos por el Vaticano. Y Don Denis, este señor, si no me engaño ese es el nombre, cría una orden que se llama Orden de Cristo y le da escape y le da seguridad a los templarios que escapaban del Vaticano a cambio de algunos favores, etcétera, etcétera. Entonces Portugal se convirtió, gente, en la capital mundial de la masonería por vuelta al año 1400 y pico, o hasta antes de eso, ¿ya? Incluso la masonería no existía todavía oficialmente, eran órdenes secretas, la orden templaria, después vino la orden Rosenkreuz, la Rosa Cruz, todas estaban involucradas y la capital de toda esa estructura era Sintra. Hasta el día de hoy, Sintra tiene importantísimos centros telúricos, portales y estructuras masónicas y telúricas, ¿ya? Y bases intraterrenales. Hay una región de Sintra, por ejemplo, en las montañas, que el ejército portugués no permite que nadie entre. Es una base secreta del militar portuguesa que está al lado de una base intraterrena portuguesa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia aquí? Cuando los portugueses llegan a Brasil, no vinieron por acaso, ya sabían que esto existía porque el mapa de Piri Rey lo mostraba al mundo entero. Entonces, sabían que aquí había un proyecto espiritual conectado con la orden masónica, los Rosacruces y los antiguos templarios. Y muchas de esas personas vinieron a Brasil y con los negros esclavos para acá fueron fundamentando indirectamente o directamente la fundamentación del candomblé y de lo que mucho tiempo después vendría a surgir como Umbanda, ¿ya? Cosa que en los países latinos no sucedió. O sea, en los otros países donde la mano era española, los españoles no tenían mucha conexión con la orden masónica, no tenían mucha espiritualidad en ese sentido. Querían oro, poder y oro. Entonces, cuando los españoles entran al resto de toda la América, desde México hasta el sur de Chile, ellos entraron a robar, entraron a conquistar, en nombre de la iglesia, en nombre de Jesús. Entonces, no se permitía la manifestación religiosa de los incas, de los aymara, de los quichua en el sur, de los mapuche. Y en México y en toda la América Central no se permitía la manifestación religiosa de los antiguos mayas, toltecas, olmecas, chichimeca y lo que hubiera. Entonces la gran diferencia que tienen que entender entre Brasil y el resto de los países de América Central para acá es que la cultura española destruyó, aplacó a base de espada, castigo, tortura, las bases primordiales del conocimiento chamánico, cosa que en Brasil se mantuvo, porque había por detrás de todos los portugueses la masonería, la orden templaria, los rosacruces y también la iglesia, obviamente. Pero había, en el caso de Brasil, mayor flexibilidad frente al culto religioso. Para que tengan una idea, el resto de los países de lengua castellana le llaman santería. Aquí se llama candomblé, umbanda, nación en el sur, pero lo más interesante es que la ritualística religiosa de la santería es muy próxima a algunos aspectos del candomblé y de la umbanda. El nombre de los rodrillas, porque vienen de África, y toda la historia que se fundamentó. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los países conquistados por España, la santería tomó parte del conocimiento indígena chamánico local, como aquí sucedió también, pero con la fuerte perseguición católica por parte de los españoles.
Entonces eso generó un choque cultural mucho mayor de lo que sucedió en Brasil, ¿ya? Entonces eso hace con que la fundamentación en Brasil del candomblé en sus diferentes líneas, en el caso del Río Grande do Sul, la Nación, que es otro tipo de candomblé, y después la Umbanda, que nació en el año 1908 oficialmente, tuvieran mayor amparo social de los brasileños, mucho más ya que lo que existía en los países de lengua española por la presión católica. Entonces eso generó dos vértices totalmente diferentes a nivel de cultura y de práctica y de hábitos en la memoria celular de las personas que son descendentes de esas culturas. Entonces la línea de ancestralidad, ¿ya? Relativa a los antiguos pueblos indígenas latinos, cuando pasan por mano española, sufren muy pesado, tortura, perseguición, muertes y cosas atroces. Entonces, en la línea espiritual de ancestralidad, se queda el registro genético de memoria celular, los antiguos hábitos, la forma de vida, la comida, la propia religión, la propia sangre, la ofrenda de bichos, animales, comida, todo eso como una estructura muy importante, cultural, que es local de cada país. Entonces aquí hay un aspecto interesante en cual la santería difiere un poco a la Umbanda y al propio candomblé. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde México hasta el sur de Chile. Estamos hablando entonces de casi, estamos hablando de casi 7.000, 8.000 kilómetros de largo, más o más. ¿Ya? Yo creo que son más, tal vez estemos hablando de 11.000, 10.000 y tantos kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? En cada región habían diferentes pueblos. Los llamamos de incas, de mayas, pero no es verdad. Hay diferentes pueblos, diferentes conceptos religiosos, diferentes conceptos habituales, hábitos que esas culturas tenían independientes y no se conocían o se conocían, pero cada uno tenía su historia. Entonces cuando los españoles llegan, dejan la cagada. Y con el tiempo se va mezclando y se va formatando la santería de una forma local. Cada parte de América Latina desarrolló más el intercambio con los negros africanos, un tipo de línea de práctica religiosa que llamamos vulgarmente santería, pero hay muchas dentro de la propia santería. Entonces, ¿qué sucede? Eso va formatándose, ¿por qué? Porque la gente que estaba muerta a lo largo de la colonización se manifestaba mediúnicamente o telepáticamente con los sacerdotes y les pasaban sus historias, sus aspectos sociales, políticos, sus aspectos religiosos, su alimentación y todos sus hábitos. Y eso fue estableciendo en cada país y en cada sector, como por ejemplo México es dividido creo que en 12 estados. Y dentro de la estructura mexicana hay diferentes pueblos que no siempre estaban muy de acuerdo entre ellos. Los españoles llegaron y destrozaron todo. La misma cosa tú bajas para Panamá, para todos los países más al sur, hasta llegar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay. Eran distintas razas, culturas indígenas que sufrieron la perseguición del catolicismo y sus descendientes que fueron muertos, que fueron víctimas de violación sexual y lo que sea, acabaron haciendo una mezcla entre el catolicismo y sus raíces y su memoria genética. Y a medida que esas personas fueron reencarnando, muriendo y reencarnando, se fue plasmando el concepto religioso de la santería y de las otras líneas paralelas con base en memoria celular. ¿Ya? Esa memoria celular está conectada al umbral y al astral. El astral para los seres que están a un nivel más alto, que no están en el umbral, y los otros que están en el umbral por la perseguición española. Todas esas personas que fueron torturadas, quemadas vivas, zurradas, quebradas enteras, ustedes piensan que están en el paraíso, por el dolor, por el sufrimiento, por la rabia, el odio, acabaron yendo para el umbral. Entonces, eso
también es la base de mucha información que se mezcló al movimiento chamánico indígena que sobrevivió parcialmente, generando una fusión con la religión católica, con las informaciones del Vaticano sobre Jesús y toda la historia que ellos inventan, más la memoria celular astral, telúrica, de los muertos que actúan dentro de toda América Latina, y eso incluye Brasil, ¿ya? Entonces eso genera que las estructuras de cambio entre el plano físico y el plano astral, las ofrendas, los diferentes tipos de trabajo que incluyen a veces corte de animales, en otras veces no. La santería hace mucho corte de animal. ¿Por qué? Porque esa gente muerta comía carne, gente. Comían gallina, pollo, comían cerdo, comían otros tantos bichos que habían. Entonces eso es inserido genéticamente y mentalmente dentro del concepto de la santería y dentro de varios otros conceptos energéticos. Está caliente aquí. Entonces esa estructura genera las diferentes líneas religiosas de toda América Latina que se llamamos vulgarmente santería, chamanismo, lo que sea, porque hay varios nombres que yo tampoco los conozco. Y en el caso de Brasil tenemos las diferentes líneas de Umbanda, las diferentes líneas del Candomblé, las diferentes líneas de la Quimbanda e incluso la parte de Nación del sur de Brasil, que es un poco diferente la estructura. Entonces todo eso tiene como base que cambio de energía, movimiento de energía, cambio. Los muertos que están atrapados a la memoria celular de su pasado se recuerdan que comían, que hacían sexo, que fumaban, que usaban opio, lo que sea. Entonces muchos rituales de la santería y otros de otras líneas acaban usando eso como mecanismo de negociación con gente que todavía quedó atrapada en esa frecuencia. ¿Entiendan lo que le estoy pasando a ustedes? Entonces, dentro de los rituales en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, lo que sea, hay muchas ritualísticas religiosas, chamánicas, de santería, no importa el nombre, que se basean en dos aspectos: el concepto religioso y la memoria celular del pueblo que habitó esa región antes, durante y después de la invasión española, generando matrices cognitivas, matrices de información cognitiva que son la base de toda la religión actual. Entonces, mucha de esa base es que dogma, miedo, culpa, rabia, pero básicamente el dogma que fue aplacado por el dolor por el Vaticano, y todos nuestros ancestrales indígenas lo tuvieron que vivir en la piel, bajo chicote, bajo espada, bajo tortura. Entonces eso plasmó un nivel etérico, un nivel astral umbralino de sufrimiento, de pobreza, de muerte, de hambre. Por eso que toda América Latina está en problemas convulsionales, porque los conchas de su madre, de los españoles, con su mano dura, a diferencia de los portugueses que siempre tuvieron una mano más blanda, generaron profundas heridas en el inconsciente colectivo de toda América Latina. ¿Ya? Eso incluye la pobreza, el hambre, lo que hemos visto en la historia de toda América Latina. En Brasil también, pero en Brasil fue un poco diferente porque el portugués es más alegre que el español, es más blando, más humano. ¿Ya? Entonces, Brasil tuvo la suerte que su colonización no fue tan dura, tan pesada, no les tocó tan fuerte como le tocó a todos los países hermanos de que hablan castellano, que descienden de la cultura española. Esto es, de hecho, una crítica para que los españoles entiendan que hay un problema aquí que nunca fue resuelto. ¿Ya? España está pasando por muchos problemas, ha pasado por problemas también porque eso está en el proceso dármico, kármico, como lo quieran. ¿Ya? Existe un movimiento ahí que todavía no ha sido resuelto, y esto tiene que ver con la historia. O lógico, quien está por detrás de toda esta mierda es el Vaticano, como siempre. ¿Ya? Pero los españoles hicieron parte del proceso. Incluso Shanti me comentó que en los estudios efectivos España tuvo
varios procesos de la Inquisición muy fuertes, solo en España, de casos bien interesantes, así, en el sentido de la historia, ¿ya? Bueno, entonces volviendo a esta cuestión aquí. El cambio de energía es una memoria celular, ¿cierto? Que está conectada a todos nosotros por la línea materna y por la línea paterna, padre-madre. Eso genera las cobranzas del pasado, o sea, seres de nuestro pasado que te están cobrando, te están pidiendo ayuda, te están amenazando, te están algo hueveando porque quieren ayuda y no saben cómo comunicarse. Entonces, las cobranzas del pasado están en la línea paterna y materna por todo el proceso de la colonización que destrozó toda la cultura indígena. No se olviden que en la época cuando los españoles llegaron no había hambre, no había enfermedades, ¿ya? No había, los indios no tenían sífilis, no tenían gonorrea, no tenían nada, eran sanos. Con la llegada de los europeos cagan todos los indios, porque no tenían anticuerpos a la mayor parte de las enfermedades que vinieron de Europa. Y más importante, la mayor parte de las enfermedades que vinieron de Europa eran de origen draconiana. Muchas de las enfermedades sexualmente transmisibles son desvíos genéticos de los reptilianos, ¿ya? No son originarios de la raza humana. Los draconianos se metieron esa mierda en nosotros porque ellos siempre violaron a los humanos, siempre, eso es histórico. Muy bien. Entonces, el trabajo espiritual que se está haciendo hoy a nivel mundial, pero la gente no lo entiende, es un rescate de nuestras frecuencias del pasado, nuestras líneas de ancestralidad del pasado, pero un rescate que envuelve la familia, envuelve tus antepasados, no directamente por tu ciclo encarnacional, como lo he explicado en portugués ya en las últimas lives, más sí por un proceso genético de memoria celular. O sea, en otras palabras, tú probablemente nunca encarnaste en esa familia hasta este momento. Y a ti te tocó en este momento, por tu desarrollo espiritual, a ayudar a encaminar a estos antiguos indígenas que fueron torturados hasta la muerte por los españoles, o por la Inquisición, si lo quieren llamar así. ¿Ya? Entonces, cuando te cobran que tienes que trabajar la espiritualidad, que tienes que hacer los rituales, toda la parte ritualística, sea de la santería, de la umbanda, que no importa, en el fondo son trabajos para abrir tu conciencia, abrir tu campo, y inducirte académicamente en el umbral y en el astral para trabajar el rescate de tu línea de ancestralidad familiar. Y eso es muy importante. Pero nadie lo explica. Entonces noten que nosotros desarrollamos un trabajo profundo, pero nadie te explica lo que estás haciendo. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que yo conversé mucho con Pluma Blanca esta noche. Justamente que a ustedes les toca un trabajo pesado, un trabajo fuerte, sea por el chamanismo, por la santería, por la umbanda, no importa los nombres, por varias líneas, pero no tienen la más mínima, remota idea de lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, el rescate que todos hacemos no es necesariamente rescatar a un hermano que está en el umbral o alguien que encarnó contigo, no. Estamos rescatando personas conectadas a la línea de ancestral genética, que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros. Pero a partir del momento que tú encarnas en un cuerpo, asumes parte de la responsabilidad genética de esa familia. Y es ahí donde nos atrapamos nosotros con los problemas de la cobranza, los problemas energéticos que eso representa para nosotros en nuestro trabajo espiritual. ¿Ya? Entonces el anclaje va manipulando todo ese proceso y ajustando ese proceso de los alumnos de la rometría de una forma gradual, junto a los maestros de Shambhala, de Ágata, de Aruanda, los maestros ascendidos, los 12 rayos, lo que sea. Y eso depende mucho de cada alumno. Y ahí me pregunta, pero los que no son alumnos de Rodrigo Romo en los otros países latinos, la espiritualidad también está trabajando, independiente que sea conmigo. Hay muchos otros maestros de línea chamánica, otras líneas que están ayudando, pero infelizmente no pasan información clara. Porque muchos de ellos quieren ser gurús, quieren ser maestros, y yo soy contra eso. Yo no acepto esa postura.
El último lugar que yo vine, gente, que yo tuve un cuerpo biológico, fue en Sirius. Y en Sirius, no se permiten los gurús. Todos somos kumaras. Yo vengo de una sociedad kumara, donde todos somos maestros, donde hay igualdad total. No tenemos esclavos, no tenemos empleados. Entonces, eso es importante que lo entiendan. Mi postura es distinta porque yo quiero que ustedes crezcan por sus méritos, no por mérito de los otros. Aprendan lo que tienen que aprender en cualquier línea que sea para su crecimiento personal y no para estar abajo de algún huevón que va a vampirizarlos a ustedes. Mi postura es distinta porque yo tengo la conciencia abierta. Y nunca se olviden de una cosa. De este planeta no se lleva nada a no ser el conocimiento y tu luz o tus tinieblas. Y de acuerdo con lo que tú te llevas, te vas al hoyo o subes. El resto de los aspectos materiales, eso se queda todo acá. Entonces, la conducta es muy importante en este camino. No importa cuál es la línea y no importa que sea alumno mío o no. Esto es para cualquier persona que lo escuche. Tu conducta es lo que va a direccionar tu destino. El POC, el padrón de onda consciencial, el padrón de onda cerebral, ya de cada alumno mío dentro de la rometría, hace las conexiones con el plan superior o el plan inferior. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos nosotros que nos atrapa acá? Los dogmas, la culpa, el miedo, la mierda de la religión. Ya. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso y vas quebrando esa mierda toda y te vas limpiando de todo eso, la resultante matemática se llama libertad. Cuando tu mente es libre y tu corazón es libre, la ascensión es automática. Sales de acá para el otro plano. Entonces, nuestra parte más pesada está justamente ahí. ¿Por qué? La Iglesia, el Vaticano, nos enseñó a tenerle miedo a Dios y no amor. En la Inquisición y antes de la Inquisición, en el Santo Oficio, te obligaban a adorar a un Jesús base tortura, bajo tortura. Entonces, ¿cómo tú vas a adorar a un ser que nunca has visto en tu vida, nunca supiste quién fue, bajo tortura? Fue eso que hicieron con todos los indios latinoamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Toda la magua, toda la rabia, toda la gana de matar a alguien que está dentro del código genético de toda América Latina se está empezando a movimentar ahora. Independiente que sean movimientos políticos de los izquierdistas, comunistas y los de derecha, no es solamente eso. Existe algo mucho más profundo, que es la revuelta, es la rabia. ¿De cuánto estamos hablando? De por lo menos los últimos 600, 700, 800 años 500 años más o menos, 600 años de invasión europea a la América entera. Entonces eso estaba en el subconsciente del planeta y con el crecimiento de la frecuencia Schumann, con los cambios electromagnéticos del planeta, esa mierda está explotando. Por eso que está la cagada en todos los países latinos y en otras partes del mundo también, no solamente América Latina. ¿Ya? Entonces entiendan que estamos trabajando ya aspectos muy pesados de la historia colonial europea, ibérica específicamente, en todos los países de lengua española, que fue más dura que en Brasil, porque los portugueses son más tranquilos. Eso tienen que entenderlo, para entender el proceso que les toca a cada uno de ustedes en sus limpiezas personales, que les queda a cada uno de ustedes. ¿Ya? Nosotros estamos limpiando con el cambio de la frecuencia Schumann del planeta nuestro ADN. Estamos limpiando el ADN del umbral, del astral. Y toda esta gente que fue masacrada están revoltados, están con un odio. Y ese odio se está transmitiendo por entrelazamiento cuántico a todos los huevones encarnados de nosotros que estamos en la matriz de control. Por eso el crecimiento de la violencia de una forma atroz en todo el mundo, pero específicamente en América Latina, se está notando de una forma brutal.
¿ya? El vandalismo es justamente, ¿por qué? Porque existe una rabia, algo embutido dentro de cada uno de nosotros por la línea genética de ancestralidad, ¿ya? Los abusos de poder que han ocurrido en los últimos 500 años solo en América se están manifestando ahora dentro de un proceso popular. Vuelvo a repetir, yo sé, todos me saben que yo soy de derecha, yo soy más de la línea militar, pero entiendo los izquierdistas. La ideología comunista es muy bonita, pero como ideología, porque en la práctica ya se probó que no funciona. Entonces, todo lo que está pasando no es solamente un problema de manipulación de la izquierda. Vuelvo a repetir, lo que está sucediendo es un problema que estamos llegando, no llegamos al límite de una olla de presión psíquica, espiritual y genética que está lista para explotar. Entonces, todos los movimientos sociales y políticos que estamos teniendo son de hecho un proceso espiritual umbralino que está ahí, ¿ya? Y cada uno de nosotros tiene parte del proceso porque genéticamente somos descendientes de estos indios. Y también con la parte española o la parte portuguesa. Entonces nos toca de igual, porque tenemos en nuestro ADN, por familia paterna o materna, indios latinos y europeos ibéricos. Sin contar los alemanes, los italianos, los austríacos, después los rollos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Que ahí le toca más a los huevones, a los argentinos, con todo el proceso colonial que tuvieron, que también está la cagada. Noten cómo la cosa es complicada. Entonces eso representa todo un peso gigante de memoria celular. Y eso no se limpia de un día para el otro. Entonces entiendan que el proceso que estamos todos viviendo y todos desarrollando espiritualmente es mucho, mucho más pesado. Este es el momento donde más se necesita de Exu, de Pombagira, de Caboclo, de Pretos Velhos, de gitanos, lo que sea, para darnos la protección y ayudarnos a encaminar a todos estos pobres gilipollas del pasado, que de repente nunca los conocimos. Entonces notan que estamos en un proceso muy complicado, en la cual estamos limpiando y rescatando gente que nunca hemos visto en nuestra vida, en nuestra puta existencia aquí. ¿Ya? Entonces, esto que le estoy explicando en castellano es más o menos un resumen de lo que yo he hecho en las últimas 4 lives en portugués, estas últimas semanas, ¿ya? Que he insistido mucho en el proceso de la verticalización, justamente para que tengan fuerza y capacidad energética para equilibrar el proceso personal de todas las limpiezas que van a empezar a ver en este planeta. El año que viene, 2020, la cosa es pesada. Yo siempre les dije que entre julio y septiembre la cosa iba a ser pesada aquí, pero lo afirmaron hasta octubre. En octubre empezó la cagada. Entonces septiembre se escapó, pero octubre empezó el hueveo en todas partes. Entonces, yo sé que Argentina está una cagada. A mí no, todos saben que yo no me gustan los argentinos, no por el argentino en sí, por su postura, principalmente el porteño. Pero yo sé que los argentinos están en la cagada, independiente de que el porteño sea prepotente, lo que sea. Están pasando una movida muy fuerte, no solo por los problemas sociales, por el problema espiritual. Toda la carga genética del tercer, cuarto Reich está en Argentina, una gran parte en el sur de Chile también. Todas las cargas de la Primera y Segunda Guerra Mundial que se fueron para Argentina están ahí, genéticamente, desarrollando 1000 problemas espirituales de rescate. Entonces, ¿quién limpia esa mierda? Nadie. Nadie tiene esa conciencia. Entonces le estoy abriendo esta información para que entiendan. A todos los chamanes que están ahí, que me van a escuchar, a los sacerdotes de Umbanda, Candomblé, lo que sea, de cada país, o los de santería, que el trabajo que hay que desarrollar es justamente ayudar a encaminar estas almas atormentadas que fueron masacradas por el Vaticano, masacradas por la hueá de la Primera y Segunda Guerra Mundial y todos los refugiados que se vinieron de Europa para Argentina, sur de Chile, ¿ya? Que trajeron lo poco que podían, pero dejaron muchas marcas de sufrimiento. Ese sufrimiento está en el código genético de los argentinos y de los otros pueblos que han recibido estos europeos, lo que le pasa al sur de Brasil. El sur de Brasil, para quien no lo conoce, son todos alemanes, austríacos y italianos.
El sur de Brasil, de Paraná para abajo, son todos rubios, ojos verdes o celestes. No hay negros, no hay morenos. Porque fueron los colonizadores que vinieron de la Primera y Segunda Guerra Mundial, igual lo que pasó en Argentina y el sur de Chile. Entonces, eso es transferencia de información genética. Pero la más pesada, la más dura que tenemos que entender dentro cuando hablamos de un banda candomblé santería es específicamente el masacre ibérico, español, perante la colonización, el Santo Oficio y la Inquisición en América Latina. ¿Ya? Los llamados catequizadores que obligaban a nuestros indios a aceptar a Jesús como su Dios máximo y a renegar, botar a la basura toda su cultura religiosa de los dioses mayas, los dioses incas, los dioses aztecas y toda la cultura precolombiana. Entonces existe en el nivel etérico, nivel astral, un problema serio, una guerra espiritual muy pesada, muy fuerte, que no se ha resuelto hasta ahora. Entonces, a nosotros nos está tocando. Por eso es que muchos de ustedes están durmiendo poco, no consiguen dormir bien, tienen pesadillas y todo eso, pues justamente por lo que le está tocando a cada uno de ustedes de trabajo, de rescate de la parte genética. Entonces, lo que está pasando, gente, mire, la frecuencia de Schumann de la Tierra está creciendo cada vez más y está oscilando. Llegamos a 185 puntos contra los 7,5 que era originalmente. El Sol está teniendo actividades extrañas, una intensidad mayor de energía, a veces queda quieto, a veces hace explosiones energéticas. La propia presencia de las naves dentro del Sol y del sistema solar, la flota estelar, el comando temporal, la activación de muchos de ustedes con su cuerpo criogénico, todo eso está generando de una forma obligatoria lo que llamamos de despertar espiritual forzado. Pero hay un problema. Los que despiertan, despiertan, y los que no tienen sustentación emocional para eso, enloquecen. Tienen que ir al médico a tomar pastillas contra problemas psiquiátricos. Entonces muchas personas están siendo obligadas a tomar pastillas, remedios, medicaciones, porque se creen locas. Otras están teniendo ayuda espiritual, lo que sea, no importa. Entonces entiendan que los cambios que el planeta está sufriendo en el campo electromagnético están creando, forzando un desarrollo psíquico-espiritual mediúnico. Pero pocas personas tienen capacidad para entender el proceso y tienen, más triste todavía, personas de confianza, personas serias, personas realmente comprometidas en ayudar esas personas y que lo más importante, que tengan el conocimiento para ayudarlas de una forma correcta. Ese es otro factor, el conocimiento. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con la frecuencia de cada uno de ustedes, ¿ya? Ustedes están siendo llevados a templos etéricos, donde están los diferentes niveles de maestros, de los orishas, lo que sea, a trabajar, a estudiar, y así están siendo preparados para el rescate planetario. Esas clases que están teniendo son compulsorias, independiente que sean mis alumnos o de otras líneas, no importa, lo están llevando ustedes a trabajar, a estudiar, a entender el proceso. Obvio que parte de la información se pierde, uno queda con 4, 5, 6% de la información cuando se acuerda de los sueños. Y a veces cuando vas a leer un libro dice, pero lo que está escrito aquí yo ya lo sé. Justamente la prueba que tú estás estudiando en otro nivel, que tienes la información en tu subconsciente. Solo te das cuenta cuando lees alguna cosa o alguien te comenta algo y tú dices, pero yo ya lo sé. Entonces esa es la prueba que tienes que realmente estás trabajando en el otro nivel subdimensional. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos cerca del 23% de la población mundial que es llamada rescatable. Lo que son esos 23%? Son personas, son almas que eran del comando estelar, que encarnaron el comando estelar, que eran de la flota arcturiana, pleiadiana, siriana, canopiana, de Orión, de Sagitario, de Antares, lo que sea. Y estaban en misión acá, ayudando al proyecto Tierra, ayudando a los Anunnaki, ayudando a lo que sea, participando. Y cuando hubo la gran cagá, se quedaron atrapados acá. Cuando la cuarentena se reformató, la luna entró en el campo y cagó todo. Entonces, esos 23% son almas, son agentes de la federación que estaban aquí antes, durante y después de las cagadas, ¿ya?
independiente de los exilados. Entonces aquí hay dos categorías. Los presidiarios, que fueron transferidos del sistema de capilla 6, capilla 8, los prisionales de Tau 7, los prisioneros del imperio siriano del sistema Boronak, que son de sirios. Fuera otros gatos perdidos que aparecieron ahí también. Entonces, eso representaría hoy aproximadamente cerca de 77%, poco más, poco menos, más o menos, de la población mundial física, umbralina y etérica. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? De ese 77%, si se le sacamos, le restamos el 23%, cerca de 50% tienen una posibilidad remota que lo transfieran a otros planetas para que continúen su línea evolutiva en mundos primitivos. Y el restante no tiene lo que hacer. ¿Ya? Entonces, esa parte es la complicada. Y esos seres están revueltos, están cada vez más locos de la vida. Y eso potencializa la onda psíquica de violencia, de rabia, de guerra, ¿ya? Y de vandalismo. Entonces, la onda de vandalismo es controlada, irradiada, no solo por la Wi-Fi, por el gobierno secreto, para tener poder, no. También es proyectada por el umbral, por los clones del umbral y por los quiumba, toda esa estructura, para quebrar el proceso ascensional de los 23%. ¿Ya? Entonces, para nosotros que estamos buscando un camino más armónico, un camino más equilibrado, es complicado el proceso si tú no te verticalizas y no empiezas a investir en tu propia energía, en tus propias meditaciones y en desarrollar tus merkabas y tus estructuras personales para mantenerte de una forma más equilibrada en todo el proceso que te cabe a ti. ¿Ya? Y eso no es fácil, gente. Realmente no es fácil. ¿Ya? Entonces estamos todos en la misma situación, estamos cagados. Y si uno no se autoayuda, ahí me preguntan, ¿por qué no unir, no juntar personas? Porque las experiencias que he tenido con grupos nunca han sido buenas. Gautama ascensionó solo, Jesús solo, Kuan Yin sola, Yogananda solo, y todos los grandes maestros solo, no en grupo. Porque en grupo tú dispersas energía y hay dominación, hay vampirización. Cuando tú estás solo es un proceso personal. No estoy diciendo que no tienen que tener amigos, que no tienen que tener grupos de estudio, no es eso. Es que muchas personas piensan que en grupo consiguen más avances dentro de la espiritualidad. Por lo contrario, la espiritualidad es interna. Por eso es que muchas técnicas del taoísmo, vuelvo a repetir, no el taoísmo religioso, no. El taoísmo como filosofía, técnicas de meditación, técnicas de activación de la kundalini, técnicas de proyección. Las técnicas que ellos enseñan son maravillosas. Y muchas de las técnicas dentro del taoísmo es la base del sincretismo de la Umbanda y del Candomblé, para quien no lo sabe, que vienen de la línea del Oriente. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo nuestra parte, nuestra verticalización, vamos removiendo nuestros hologramas, nuestros contratos de orden terrestre y vamos limpiando nuestra individualidad en relación al código genético materno y paterno que cada uno de nosotros tiene en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú buscas en tu proceso personal, tu verticalización, tu proceso interno de crecimiento, tu proceso interno de desarrollo espiritual, automáticamente los contratos, los hologramas y la memoria celular de padre, madre, abuelo, abuela y lo que sea, empieza a perder fuerza, empieza a perder frecuencia. ¿Por qué? Tú entras en una frecuencia con seres de luz, maestros de luz, con tu propio yo soy, con tu anclaje, con tu jerarquía, y por entrelazamiento cuántico, por resonancia, empiezas a frecuenciar esa energía, esa estructura, y consecuentemente
vas subiendo tu nivel cognitivo, tu nivel energético y espiritual. Y sales de la matriz de control como consecuencia natural de tu nuevo padrón cognitivo. Entonces, por la experiencia que tuve en México, por ejemplo, es un país muy dogmático, muy castigado por la religión, por el Vaticano. Entonces, es difícil para los mexicanos realmente lo que yo enseño, por el problema genético de la submisión al Vaticano, sin contar la submisión a Estados Unidos también, que es otro rollo que hay ahí directo por la frontera, ¿ya? Entonces, es algo que infelizmente lo van a tener que resolver de una forma o de otra, ¿ya? En Chile, por ejemplo, el problema mayor allá es que están muy involucrados en la cuestión del financiera, del trabajo, no sé qué. Y la espiritualidad en Chile no está muy sutil, no está y no está. Es extraño, es muy diferente a México. México es más devocional, Chile ya no es. Entonces, hay cosas a trabajar. El argentino está más espiritualizado, pero tiene tanto problema que también está atrapado, ¿ya? Los peruanos y bolivianos que he tenido contacto están más involucrados con la energía chamánica, ¿ya? Ok. Pero en general, todos estamos atrapados por la carga energética de ancestralidad que tenemos, ¿ya? Y eso hay que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que empezar a despolarizar esas cosas, ¿ya? Y ahí viene el problema, que lo que he hablado en portugués en estas últimas lives, que está en la moda la famosa apometría, está en la moda muchas técnicas de terapia, lo que sea, pero ninguna técnica es completa para hacer el trabajo que hay que hacer, porque hay que tener mucho conocimiento, y ese conocimiento no se aprende en un sábado, en un domingo. Lo que hablábamos con Duda ayer, para que tú aprendas a leer bucios son 7 años, por lo menos. Para que tú aprendas a hacer un buen evo, un buen trabajo de limpieza espiritual, son 7 años. Entonces, ¿cómo que tú vas a ser un maestro de apometría en un final de semana, coño? ¿Entienden? Entonces, por eso es que hay tanto terapeuta cagado, jodido en todo el mundo. Porque no es con un curso de un final de semana, sea conmigo, sea con cualquier otra persona, que el tipo está preparado efectivamente a ser un sacerdote. Esa es una estructura de vida. Entonces, por eso es que yo comparto tanta información, para que entiendan dónde se están metiendo, que no es tan simple. Mismo, toda la formación de la arometría que yo doy, que yo dispongo, todavía hay más cosas para aprender. ¿Ya? Yo estoy preparando más materiales, más cosas. Tengo un proyecto de un curso online que va a formatar la complementación de la cura cuántica y del orisha con toda la parte práctica de los puntos riscados, de usar la pólvora, la espada, los trabajos de limpieza y los trabajos de prosperidad. Pero eso lo tengo que hacer en el campo, entonces tengo que hacer videos en el campo, tener gente que me ayude para que la cosa salga de una forma bien hecha. Entonces es un proyecto para 2020, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a intentar hacer en portugués y español al mismo tiempo, ¿ya? Para grabar una vez nomás y no andar grabando 2 veces la historia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? A medida que yo disponga de ese material, van a tener más herramientas y otro factor. Pues un viaje para Brasil es caro, a veces yo estoy en Chile, a veces voy a estar en Estados Unidos. El año que viene pretendo tener un curso del upgrade en Estados Unidos para completar el circuito que me hizo el cura 1 y Orisha en México, en Estados Unidos. Entonces la Gilda va a tener que ver un lugar un poco mayor, porque si conseguimos la fecha, va a ir más gente que los últimos cursos para hacer ese paquete definitivo, ¿no? Pero eso estamos viendo todavía. Entonces, ¿qué sucede? Lo importante que entiendan es que, independiente de los cursos que hagan, independiente de eso, cuando ustedes se proponen hacer un trabajo interno de verticalización con el anclaje de ustedes, pero no tengo cura cuántica, no importa, pídele a Miguel. Cría una conexión con Miguelito, Micá, Metratón, con los orillas, Pluma Blanca, por ejemplo, Pantera Negra, y empieza a trabajar internamente. Usa algunas técnicas del Qigong, Tai Chi, del propio yoga, para trabajar la respiración, y así vas creando una ritualística personal, propia,
para trabajarte, para limpiar tus contratos, limpiar tus miedos, limpiar tus culpas y todo lo que está ahí en ese momento en la parte emocional, en la parte psíquica. Y eso consecuentemente va a hacer la conexión en la parte endocrina. ¿Ya? Entonces, gente, por ejemplo, cuando tú estás con rabia, estás con odio de alguien, ¿cuál órgano se va a la mierda? El hígado. El hígado está directamente conectado a la rabia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu hígado está cargado, te lo estás mal cargando, te está cargando consecuentemente el páncreas, el estómago, las suprarrenales, el cortisol y consecuentemente la parte neurológica de la hipófisis. Cuando tú estás con miedo, son los riñones que se van a la chucha. Y los riñones también están conectados al suprarrenal, cortisol, que te va a cagar otra parte endocrina. Cuando tú estás con tristeza, son los pulmones. Y los pulmones afectan al corazón y el riñón también. Y ahí riñón, pulmón, corazón, cagáis igual. Entonces todo nuestro estado psíquico, anímico, afecta todo el proceso bioquímico del cuerpo. Si tú le agregas a eso una alimentación de mierda, pero yo sé que los mexicanos comen pura harina, puro carbohidrato y 5 litros de Coca-Cola por día, cagáis. ¿Por qué creen que en México el 14% de los mexicanos tienen diabetes? Entonces empecemos a pensarlo, ¿ya? Que la alimentación que tienen los latinos es una mierda. Es mala en general, es vaciada en carbohidratos igual que los norteamericanos. Son todos gorditos. ¿Por qué? Entonces tú tienes una mala alimentación, una mal distribución endocrina y consecuentemente un disturbio energético, que se estudia por la acupuntura. Y consecuentemente todo el cuadro obsesor, todo el cuadro electromagnético de los obsesores que están en esa misma frecuencia. Entonces cuando tú empiezas a entender ese mecanismo, y ahí hablamos, por ejemplo, consulten a un buen nutrólogo, un buen nutricionista moderno, de los nuevos que tienen toda una conciencia involucrada en la conexión entre la nutrigenética y nutrigenoma, o sea, el alimento cambia tu ADN. Tu ADN, él es inteligente y está directamente conectado a tu forma de pensar y de sentir. Entonces, si tú estás desequilibrado emocionalmente, afecta tu ADN. Si tú comes mierda, afectas tu ADN y te enfermas. Entonces está todo integrado, todo integrado. Cuerpo, mente, alimentación y espiritualidad. Y plan emocional. Son 5 factores directamente relacionados. Entonces, como nosotros estamos en un momento crítico en el planeta, ¿cómo quieren ser saludables? Entonces, noten que yo estoy intentando integrar varios aspectos aquí, porque todo está integrado, todo lleva a una misma estructura. Yo he conversado mucho, la Claudia que está aquí, la Claudia Klein, que es neurologista, hemos conversado mucho últimamente sobre la problemática del factor emocional que afecta a toda la parte endocrina y la parte nutricional que también te carga. Y ahí automáticamente tenemos el cuadro obsesor, tenemos los espíritus de nivel genético y de ancestralidad directamente involucrados a todo el proceso que estamos teniendo. Entonces, hay que unir las cosas, ¿ya? Hay que unificar los conceptos para que la gente entienda la importancia de una buena alimentación, la importancia de una meditación, la importancia de cambiar los padrones cognitivos, de no andar involucrado con la televisión, las mierdas que tenemos siempre, y salir de esa matriz de control de una forma tranquila, de una forma sana, sin declararle guerra a nadie, salir de la frecuencia, cambiar de frecuencia, ¿ya? Pero eso cuesta esfuerzo, cuesta voluntad. Si ustedes no tienen voluntad, nadie lo va a hacer por ustedes. Nadie los va a hacer ascensionar, nadie los va a hacer conectarse con el plan mayor si ustedes no buscan. Este proceso, gente, es igual a un gimnasio de musculación. Un gimnasio, ¿ya? Si tú no practicas gimnasia, no desarrollas tu cuerpo y tu musculatura. Si tú no practicas meditación, no amplificas la plasticidad neurológica. Si tú no te dedicas a tu camino espiritual, nadie lo va a hacer por ti. Cagáis. Te vas a morir y vas a tener que volver a reencarnar acá. Porque ese es el código genético que fue implantado en este planeta por los Anunnaki.
reencarnar indefinidamente, randónicamente, hasta que se muera el planeta. Ese es el problema. Y para quebrar ese proceso es necesario entender los mecanismos, las leyes, y quebrar eso. Quebrar todo el dogma religioso, quebrar todo el miedo, la culpa, quebrar toda la conexión religiosa que tenemos. Eso ya lo vengo hablando hace mucho tiempo y lo vuelvo a repetir. Entonces, esos cambios energéticos son muy importantes para la vida de ustedes. Vuelvo a repetir, la mano dura ibérica, principalmente española, en América dejó la cagada. Y eso es memoria genética, memoria celular. Entonces tenemos dolor, rabia, odio, revuelta, y hay que limpiarlo dentro de nosotros para poder limpiar a nuestros hermanos que están atrapados hasta ahora en el plano astral umbralino, en esa misma frecuencia. Entonces, para que tú limpies eso, tú tienes que empezar tu trabajo personal. Si tú no lo haces, ¿cómo vas a rescatar al otro si estás en la misma frecuencia? Entonces, a medida que tú te tornas una persona equilibrada, una persona zen, como hablamos, del budismo, tú puedes rescatar a otro, puedes ayudar al próximo. Pero si tú estás cagado, ¿cómo vas a ayudarlo? Entonces entiendan que hay mecanismos muy importantes que trabajar ahí. Y eso es lo que está escrito aquí, disciplina. ¿Ya? Entonces, no sacan nada con andarle pidiendo al anclaje cosas si ustedes no hacen su parte también. La parte de ustedes es fundamental. ¿Ok? Entonces, muchos trabajos que hay por delante de este planeta dependen de nuestro equilibrio, de nuestro senso común para poder ayudar a los otros. Si tú te estás ahogando, ¿cómo vas a ayudar a otro hueón que se está ahogando junto contigo? Es la misma cosa. Tú tienes que saber nadar, tienes que saber cómo rescatar a otra persona que se está ahogando. Si tú te ahogas, ¿qué vas a hacer? Te van a ahogar los dos hueones. Entonces es importante que entiendan, independiente que sean alumnos míos o no, el trabajo es individual e interno. Para que tengan la fortaleza, tengan la protección y tengan la intuición de cómo ayudar al próximo. Y así propio. Por eso que esto es una escuela de vida. La rometría es una escuela de vida, gente. Es una estructura. ¿Ya? El año que viene voy a empezar los cursos de las diosas, que obviamente está solo en portugués. No me vengan con hueás cuando está en español, que hasta que me traduzcan eso para español, antes de 2022 no creo que eso exista en portugués, en español, castellano. No sé, vamos a ver, pero al principio no creo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas técnicas van a venir, muchos ejercicios, muchos rituales con los símbolos, con los orillas, todo para empezar a hacer las limpiezas de la línea femenina, o sea, de todas las mujeres que fueron violadas, masacradas por el Vaticano, por la Inquisición, que son llamadas hoy de brujas, y a mí, lo que sea. Esas pobres mujeres y niñas, a veces eran niñas de 14, 15 años que fueron masacradas por estos hijos de puta, ¿ya? Están presas, atrapadas en el plano astral etérico, y hay que rescatarlas. Y solo se pueden rescatar cuando tú estás en equilibrio, sereno, sin entrar en su energía. ¿Quién hace el rescate? Las pombagiras, los orillas, de la energía femenina, obviamente. Entonces, para que ustedes puedan hacer los rescates que voy a enseñar a hacer y lo que viene por la vida, que todavía no sé todo lo que viene, ustedes tienen que estar en un equilibrio fantástico para que tengan la sustentación energética de los orillas para hacer esos rescates. Entonces, gente, tenemos mucho trabajo por delante de este planeta. Sea la parte que les toca a ustedes en México, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, lo que sea. Fuera el resto del planeta. ¿Ya? Entonces hay mucha cosa por delante a hacer. Y ese trabajo depende de cada uno de ustedes, de su equilibrio, de su estructura. El Pluma Blanca me contaba hoy que Aruanda está trabajando a full con más de 25 grandes centros universitarios, gigantescos. Cada centro universitario cabe más de 25.000 conciencias siendo preparadas para los próximos trabajos de a partir del año que viene.
Entonces ustedes están matriculados en ese proceso, todos ustedes, sean los de Brasil, los de América entera, los de Portugal, los de España. Entonces, el año que viene nos toca muy fuerte el trabajo en proyección astral y umbralina. Y eso va a repercutir en nuestra vida, gente, de todos ustedes. Entonces hay que fortalecerse, hay que estar preparado, porque de 2020 en delante hasta el 2026 vamos a tener muchas movidas, ¿ya? De todo nivel, económico, político, social, espiritual y umbralino, muy fuerte. Entonces, esto es una alerta para que entiendan que estamos ya casi entrando de fiestas de final de año, pero es temporario. El trabajo va a desarrollar muchas cosas y va a exigir de ustedes muchas cosas. Entonces esa exigencia va a tocar el corazón, va a tocar la conciencia de cada uno de ustedes. Y si no están preparados, cagan. Entonces, este video en castellano, Pluma Blanca me lo pidió esta madrugada justamente para que entiendan. Cada uno de ustedes va a ser llamado espiritualmente para hacer su trabajo. Y ese es un trabajo interno. No es para que se tornen gurús, nada de eso. Es un trabajo interno para sostener lo que va a venir por delante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que tenía para colocarle a ustedes, porque eso básicamente los deja más o menos a par de algunas de las informaciones que yo he pasado en las lives en portugués. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que yo pueda, voy a ir montando material en castellano, ¿ya? Y pasando la información dentro de lo que realmente pueda. Y manden por el Hable de Nosotros, para la Eliana, las preguntas en castellano, que pues, las de octubre todavía están ahí. Están ahí en algún lugar aquí que tengo que leerlas. Son tanto así de hoja. Y dentro de lo que yo pueda voy a hacer el trabajo. Algunas cosas las voy a hacer por Instagram, de la rometría, cosas pequeñas, cortas, para movimentar esa cuestión, ya que están integrados. Y lo que sea, ¿entienden? Voy a intentar hacer el movimiento de la plataforma por Instagram, rometría, aquí por Facebook y todo, ya están integrados. Y de esa forma ir pasando información en lo que es necesario, ¿ya? Pero no se olviden que yo tengo poco tiempo, ¿entienden? Entonces, dentro de lo que pueda, voy a hacer más cosas en castellano, ¿ok? Entonces, gente, eso era básicamente lo que tenía para colocarles a ustedes. Que tengan un buen final de año todos, buenas fiestas, que lo pasen bien y piensen profundamente en el proceso interno de cada uno de ustedes, lo que le toca a cada uno de ustedes en sus países y todo lo que tienen que limpiar de su línea ancestral de padre, madre, abuelo, abuela, lo que hay para atrás desde el proceso colonial español y portugués, ¿ya? O sea, ibérico. Entonces ese proceso colonial ibérico tiene mucha carga en relación a nuestros ancestrales indígenas. Entonces hay que, sin contar los ancestrales africanos también, ¿no? Que hay que acordarse de eso, ¿ya? Que tiene que ver directamente con la santería. Entonces hay muchas cosas a rescatar, mucha gente que está perdida en el tiempo-espacio sufriendo, y eso es un trabajo de nuestra responsabilidad. A medida que nuestra conciencia se abre, cabe a nosotros hacer ese rescate. Obviamente, para quienes sintonizados con mis trabajos, tenemos el anclaje que ayuda mucho. Tenemos los orillas, los maestros, los arcángeles, los elohines, toda esa jerarquía del anclaje para darle el soporte necesario para los trabajos que hay que hacer, ¿ya? Y eso es algo muy importante y es nuestra responsabilidad realmente. Ahí me están tocando el teléfono. Bueno, básicamente creo que es eso, gente, ¿ya? Y espero que les tenga ayudado en alguna cosa, ¿ya? Espero que realmente lo entiendan del corazón para que lo puedan practicar y lo puedan desarrollar, ¿ok? A ver si hay alguna pregunta ahí. Mira, yo tenía 2 fechas para Chile, pero no sé cómo está el hueveo en Chile. Entonces, yo tendría que estar el segundo final de semana en mayo y en agosto en Santiago dando curso.
Pero como está el hueveo en Chile, y yo no sé cómo está la historia, no he hablado con la Biblia hace un tiempo, si continúa el huevo no voy a ir, yo no me voy a exponer a una situación que los aviones no salen, no parten, no sé qué, entonces me quedo tranquilo, ¿ya? Porque normalmente los cursos de Chile va mucha gente de otros países también. Entonces, si Chile continúa en esa inestabilidad social, no voy a perder mi tiempo, ni yo ni mucha gente, yo creo. Entonces, ahí me quedo en Brasil. Entonces, yo todavía no confirmé la fecha del segundo final de semana de mayo. O sea, la fecha está, pero no sé si realmente va a haber curso en cuanto yo no sea cuál es la real situación de Chile, ¿ya? Tenemos 6 meses todavía por delante para saber, ¿ya? Si llego a confirmar el curso, va a estar, lo voy a avisar, obviamente, todos van a saber, ¿ya? No me acuerdo ni que, creo que es el Cura 1 y el Orilla 2. Cura 1 en mayo y Orilla 2 en agosto, creo, pero no me acuerdo, ¿ya? No me acuerdo. En México, en Estados Unidos, si llego a ir en 2020, voy a hacer el upgrade para hacer la continuación de los cursos que hice en México y en Estados Unidos, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Y fuera eso, tenemos el simposio en Portugal, el 5, 6, 7 de mayo, que van a involucrar a todos estos amigos míos, con workshops al vivo, con trabajos y varias cosas que vamos a desarrollar, que ya estamos publicando en mi página web. Fuera eso, los cursos de Brasil, cursos en Vigo, básicamente eso, ¿ya? Creo que es eso, no hay mayores novedades de mi parte en relación a lo que tengo, de lo que está ya marcado, y alguna otra cosa futuramente, ¿ya? Pero ahí no sé en relación a otros países si voy a ir o no. Hay una idea de una vivencia, de una caminada en montaña en Austria, en las Dolomitas, pero no está nada demarcado, es una idea, pero nada, no es un hecho concreto, ¿ya? Entonces es una posibilidad de hacernos desde Portugal para allá en las Dolomitas un trabajo energético, sustentación o lo que sea, pero no tenemos fecha, no está nada definido todavía, ¿ya? Y como hay otro para hacer en Noruega también, ¿ya? Entonces también hay una posibilidad para Noruega, pero no está nada demarcado, porque el problema mío es el tiempo, mi fecha, mi tiempo está corto, ¿ya? Entonces básicamente eso, ¿ya, gente? Y básicamente, Burí. Fuente perfecta. Borí es una técnica del candomblé brasileño en la cual es un ritual. Él tiene 3 partes el Borí. La primera parte es la limpieza espiritual con hierbas, con comida y cosas que se hacen con tu orilla, en la cual se remueven las cargas negativas que tú traes con tu campo energético en tu cuerpo. La segunda parte es el baño de hierbas, se llama baño de amasí, en la cual tú tomas tu baño de amasí de las hierbas especiales, de la cabeza a los pies, para hacer la complementación energética. Y el tercer momento es cuando haces el ritual del Borí, que se ponen todos los platos de los orillas correspondientes a lo que se va a hacer contigo, y se corta en la cabeza un pequeño tajito pequeñito y se corta un pollo o una paloma, lo que sea, y la sangre entra en tu cabeza, escorre, y se le dan de comer a tu cabeza. Ese ritual es darle de comer a tu cabeza, por eso tiene sangre. Es poca cosa. Y ahí se pone una raíz africana aquí, un obi, ¿no? Y se ponen los turbantes en la cabeza y se hace toda la ritualística energética, los cantos de las orillas, se canta para tu orilla. Bueno, es toda una historia. Y ahí tú te acuestas y te quedas por lo menos 24 horas en reposo absoluto, vestida de blanco entero, recibiendo todo el axé, la energía positiva de todo el trabajo que fue hecho por los orillas que están ahí en esa casa. Eso es, de una forma bien simplificada, lo que es el Borí, ¿ya? El Borí es practicado por el candomblé en Brasil, ¿ya? Y por las derivaciones del candomblé, ¿ya? Que en el caso en Brasil, en el sur se llama nación, que es un candomblé diferente, pero en el fondo es parecido, ¿ya? Eso sería el Borí, ¿ya? Bueno, creo que es eso. Sintamani, no tengo idea lo que es eso, Elena. No sé lo que me está preguntando. Bueno, jueven aquí. Básicamente es alguna cosa.
Evelyn, el Onshon Lat está conectado a Yaslon Yas. Es básicamente para personas que son militares en el plano espiritual, para dar sustentación al rescate planetario, los procesos que la Tierra va a pasar geológicamente y energéticamente. No es para cualquier persona trabajar esa energía porque tienen que tener patente militar en el plano espiritual para las situaciones que van a venir. No se olviden que Yaslon Yas, los sitios de Moraes son militares, ¿ya? Isabel, las máquinas de sanación de los extraterrestres existen varios tipos, pero ahí depende, porque hay mucha historia en Internet. Entonces, entiendan lo siguiente. Nosotros tenemos hoy en la Tierra varios equipamientos de radiofrecuencia, equipamientos modernos que ayudan a la sanación, ¿ya? Usan básicamente radiofrecuencia. Allá arriba, ellos tienen una tecnología más desarrollada, entonces trabajan con radiofrecuencia, con láser, con remapeamiento del ADN y muchos otros factores más modernos. Entonces, ellos tienen equipamientos físicos, tecnológicos, que de hecho consiguen hacer cambios moleculares y con eso sanaciones. Pero esos equipamientos están en las naves, en las bases, no están acá. Entonces, algunas personas que son abducidas pasan por el proceso, otras no. Algunas pasan por el proceso etérico astral, y eso con el tiempo lleva al nivel físico. Depende mucho. Entonces, tenés acturianos, sirianos, pleidianos, grupos de Orion, canopianos, antarianos, shaulianos, varios grupos que están ayudando con sus equipamientos a sanar personas en el mundo entero, ¿ya? Ah, Shitaman es el cristal siriano, Arina. Dicen que meteoritos de Sirius cayeron aquí con un cristal siriano. Si no me engaño, ese es el Sintamani. Yo nunca tuve uno en la mano, no los conozco, pero me lo han mostrado por fotos. Pero teóricamente es un cristal que tiene un Deva siriano, teóricamente, pero yo nunca lo medí, nunca supe. Entonces, no sé si eso es realmente verdad o no, ¿ya? Rimena, no entendí. ¿Qué tiene la Umbanda? Borí. Borí es una técnica. Amasí es el baño de hierbas, ¿ya? Borí es un ritual de fortalecimiento de tu cuerpo, tu conciencia y tu esencia física. Y Amasí es un tipo de baño de hierbas que se usa en las ritualísticas del candomblé para restablecer. Perdón, la Umbanda también tiene baños de Amasí, pero la preparación no es igual, ¿ya? Y ahora, el shungite, hay varias formas de usarlo. Algunas personas ponen las piedras dentro del agua y lo van tomando en botellas de vidrio, no de plástico. Y él hace un detox maravilloso. Pero yo lo uso en floral, yo tengo la fórmula de los florales del shungite, ¿ya? Entonces depende mucho cómo se va. Hay que buscar en internet. Yo sé que la gente le pone las piedras en el agua y lo toma. Porque tú lo encuentras en piedra, en roca, grande, pequeña, y en polvo. Hay que ver ahí lo que es más práctico, ¿no? Ah, Amara, ¿cómo saber si se pertenece al cuerpo militar o no en otro nivel? Disciplina, postura, ¿ya? Entonces, eso ya se ve, se nota cuando la persona tiene esa energía o no. Gente muy amariconada, obviamente que no es, ya empieza por ahí, ¿ya? Gente sin carácter, jamás va a ser. La principal característica de los militares es la disciplina, ¿ya? Eso es lo más importante. Si tú tienes anclaje, por lo menos una vez por semana puedes hacer la meditación, no hay problema. Todo depende de tu tiempo, Ivane y Viane. Carolina, los grupos que están actuando en Chile son extremistas de izquierda venezolanos, son extremistas de otros rollos del simposio comunista y no sé qué mierda, fuera los reptilianos y fuera un grupo de aprovechadores que se está usando todo eso para
crear otros movimientos políticos futuros en Chile. ¿Ya? Infelizmente, el gobierno chileno es blando y no ha tenido la mano dura suficiente. Como en la época que Pinochet hizo lo que hizo, cagó a todos esos grupos. Estos grupos que están actuando hoy en Chile estaban en la época de Pinochet. Solo que Pinochet fue mano dura y los cagó, los mató a todos. Ya no los dejó libres. Y ahora el gobierno los está dejando libres y está la cagada. Entonces, infelizmente, ese tipo de situaciones de personas están ahí para generar más problemas. ¿Ya? Y el gobierno no tiene fuerza, no tiene postura. ¿Ya? Por la mierda de los derechos humanos, derechos de los juegos, quedó la cagada. Y va a quedar en todas partes igual. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, creo que es eso, ¿no, gente? El péndulo básicamente es una herramienta que es de extensión de tu campo magnético, ¿ya? No hay mucha ciencia. Hay varias formas de usarlo, pero con los cursos de radiestesia, radiónica te enseñan a usar los péndulos, pero hay varios tipos de péndulos y eso depende mucho de cada uno, ¿ya? Leti, yo no te puedo responder, yo no tengo idea. La moldovita es una roca, pero no sé si realmente es un meteorito o es algo natural de la Tierra. No sé responderte. Hay cosas que yo tampoco sé. ¿Cómo? Linda, não tem nada a ver uma coisa com meus cursos. Eu passo informação. Eu tenho um monte de alunos veganos e vegetarianos. Não tem nada a ver meus cursos com se a pessoa ser vegetariana ou não. Inés, la Vía Láctea tiene aproximadamente 400 planetas decimales. Apenas. No es nada. ¿Ya? Sus características son la estructura energética y genética que engendra en cada sistema planetario. No son iguales, son parecidos. Alma estelar. No se hacen pactos con seres de luz porque ellos no lo permiten. Estamos hablando de salir de las mierdas del dogma, pero usted me viene con esa pregunta pelotuda. Pacto con seres de luz. Salga de esa energía, no se hace pacto ni con abajo ni con arriba, con tu corazón nomás. Esa pregunta demuestra la carga genética, religiosa, católica de mierda que tienen ahí. Salga de esa mierda. No hay pacto, solo con tu esencia, con tu corazón, contigo mismo. ¿Tú crees que un Hilarión va a aceptar un pacto con un humano? ¿Un San Germán, un El Moria, un Kutumi? Obvio que no. No se puede hacer pacto con seres de luz porque ellos no lo permiten. Están en un nivel de luz superior. ¿Cómo va a querer un tipo de ese nivel un pacto, un contrato de aprisionamiento con un humano? No funciona así, ¿no? Bueno, básicamente eso, gente. ¿Ya? Tengo que preparar el pescado, hoy es cumpleaños de mi hija, entonces tengo que hacer unas cositas aquí. ¿Alguna cosa interesante, inteligente? Puta que parió, qué pregunta pelotuda. ¿En qué lugar de la ciudad etérica hay pirámides de luz dentro de un cubo? Depende de todo. En Shambhala tiene, Ágata tiene, las ciudades de la Antártida, varias tienen. Porque esas geometrías sagradas son bobinas de putrefación de... Los cubos dentro de la geometría sagrada y las pirámides son bobinas de energía. Entonces en todos los lugares tú vas a encontrar eso, pero son bobinas para captar energía y potencializar el campo magnético de la ciudad. Ellos no usan reactores nucleares, ellos son bobinas de energía libre, energía ley. Ahí entramos en Nikola Tesla. Es así que ellos usan la tecnología. ¿Ya? Yo no estoy a favor de Pinochet, Orlando. Simplemente comenté que en la época de Pinochet, todos los conchas su madre, todos los traficantes, toda la hueva que había, él los exterminó. Tuvo la mano dura. ¿Ya? Ahora los gobiernos no pueden hacerlo por los derechos humanos, entonces queda la cagada. Entonces el problema es que la misma cosa, cuando hay un cáncer en un cuerpo, ¿qué se hace? Se remueve el cáncer, se corta.
Entonces hay que entender que cuando tú tienes un problema serio, ese problema tiene que ser removido de alguna forma, ¿ya? Entonces, en la época de Pinochet, y no solo de él, de Perón, de todos los otros militares que tenía esa cabeza, esa línea que fue treinada por los norteamericanos y por los rusos, es la misma cosa que Stalin. Stalin mató más de 35 millones de rusos para imponer el comunismo, ¿ya? El chino culiado allá mató no sé cuántos millones de chinos para imponer el comunismo. Entonces hay que entender que toda vez que se quiere hacer un cambio radical en un planeta, en una sociedad, hay que ser duro. Entonces, tanto la izquierda como la derecha mataron miles de hueones que eran pobres personas que estaban simplemente ahí hueveando, ¿ya? Entonces, Pinochet mató, sí, fue un asesino, pero él hizo lo que él tenía en su mente por los americanos atrás. Stalin tenía los draconianos atrás y mató todo lo que hizo. Entonces entiendan que el problema no es la forma que se hace, es la disciplina para tomar las actitudes para hacer los cambios. Infelizmente, en este planeta los cambios se hacen por la fuerza, no por el amor. Infelizmente. ¿Ya? Entonces yo no soy a favor de Pinochet, pero él existió. ¿Ya? Así como Hitler existió, como Napoleón existió y tantos otros. Y eso no tiene nada que ver con izquierda o con derecha, tiene que ver con situaciones que surgieron y con posturas que fueron tomadas en diferentes épocas del planeta, infelizmente por la mano dura, infelizmente, porque la raza humana aprende por el dolor, no por el amor. Eso está en la historia, infelizmente. ¿Ya? Karen, para medir las jaulas Faraday hay que usar equipamiento electromagnético, medirlo con equipo, no solo con péndulos, con medidor para electromagnético para saber su efectividad. ¿Ya? El mayor ejemplo de jaula Faraday son los aviones. ¿Ya? Hay varios estudios que muestran que ellos ponen una radio, un radiocomunicador, una radio común, dentro de una jaula de pájaro en cobre, y ella no capta nada porque la jaula de pájaro hace una Faraday automáticamente. ¿Ya? Entonces, eso depende mucho de la técnica y realmente del material. Las jaulas de Faraday trabajan básicamente por la estructura de conductora, entonces tienen que ser de cobre o de oro. Tal vez de un hierro de buena calidad también funcione, no sé, pero normalmente se usa el cobre, que es un mejor conductor, normalmente. ¿Ya? Bueno, terminamos por lo visto, ¿no? Entonces, gente, bueno, hasta la próxima live, vamos a ver, la próxima debe ser en portugués, ¿ya? Y a los pocos que la cosa se arregle para todos nosotros y estén preparados para el trabajo que va a venir más adelante, ¿ya? Un beso a todos, se cuiden y hasta la próxima live, ¿ok? Abrazos.